Amable audiencia, una vez más quiero leer la palabra del Señor para nuestra meditación. Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 34. Dice así: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El Señor nos bendiga a todos con la meditación de su palabra. Sin duda he leído la parte pertinente a aquella noche memorable en la experiencia, sin duda, primero del carcelero. Nunca creo habría tenido otra experiencia como esta, en que Dios haga un milagro de esa naturaleza. Y también inolvidable para todos los presos que presenciaron esta escena, este espectáculo, de que a medianoche se produzca un terremoto merced a los cánticos de alabanzas que elevaban dos prisioneros, quienes oraban y eran escuchados por todos los presos. Jamás olvidarían ellos la experiencia de aquella noche. Y sin duda, el siervo fiel de Dios aprendería más de saber que Dios cierra las puertas y las abre, aunque sea a veces llevando los suyos: látigo, heridas, cepo, prisión, injusticias. Qué variada es la gama de experiencia, qué variada gama de experiencias se vive por los siervos de Dios cuando andan en el sendero de la obediencia, bajo la directiva, bajo la directriz, la dirección del Santo Espíritu de Dios. En el capítulo 6 del libro de Jueces, el versículo 14, encontramos esta frase: ¿no te envío yo? Son palabras dichas por el ángel de Jehová al pensativo, dubitativo Gedeón. No puede entender y comprender las palabras que acaba de escuchar del ángel de Jehová. Y no se anima a aceptar el desafío. No se anima a aceptar el llamamiento del ángel de Jehová. Él le dice: ¿no te envío yo? Y como si fuera poco, le ratifica y le dice: yo estaré contigo.
yo estaré contigo. Poco a poco, el hombre meditabundo, el hombre indeciso, va confiando y cobrando confianza en el Señor, en el ángel de Jehová. Y pronto tendría este hombre victoria tras victoria por haber obedecido al ángel de Jehová. ¿No te envío yo? Y esta palabra es para todo siervo del Señor. Lo fue para Pablo y Silas. Lo fue para todos sus siervos a través de los siglos. Y lo sigue siendo hoy y sigue teniendo vigencia. ¿No te envío yo? El que no es enviado por el Señor no debe salir a la obra de Dios. El que no está dispuesto a sujetarse a la dirección del Santo Espíritu de Dios no debe salir a la obra de Dios. Tenemos que estar seguros del llamamiento y tenemos que estar seguros de la dirección con que nos orienta el Santo Espíritu de Dios. No lo olvidemos. Ahora, Dios siempre se vale de hombres para hacer su obra. Uno diría, ¿no puede Dios hacerlo solo? Claro que sí. Cuando Dios hizo el mundo y todas las cosas, lo último que hizo fue al hombre y lo colocó sobre un todo. Dios se vale de hombres para hacer su obra. Ahora, alguien ha dicho, pero el hombre es susceptible a errores, a equívocos. El hombre es susceptible a confiar en la maquinaria humana, en la perfecta organización. Es cierto, pero es porque el hombre no está dispuesto a obedecer a Dios. En la obra de Dios es distinto. Ahí no entra la maquinaria humana, la perfecta organización, no entra ahí la capacitación humana. Ahí entra la obra de Dios. Dios hace su obra por medio del hombre que el Espíritu Santo ha llamado y adoptado para el servicio. Nosotros leemos eso en el capítulo 13, los versos 3 y 4 de este mismo de los apóstoles. Notemos qué clase de hombres fueron enviados a la obra por la iglesia de Jerusalén. ¿Qué clase de hombres? Dice, varones principales entre los hermanos. No enviaron a la obra a cualquier mequetrefe. No enviaron a aquel al que lo vieron entusiasta, emocionado. No. No enviaron a aquellos que son figuras decorativas en la iglesia, que son adornos. Los que nada hacen en su propia asamblea, nada van a hacer si salen a la obra de Dios en otro lugar. ¿Cómo todos a sufrir? Al primer embate del enemigo se van a batir en retirada buscando sitios donde no haya tanto sacrificio, donde no haya tanto que sufrir. En la construcción del templo de Jerusalén había un lugar donde calzaba justito cada piedra que fue labrada en la lejana cantera. Las piedras las traían de lejos, las canteaban lejos y estas piedras venían a la construcción en el templo y calzaban justito en el lugar donde tenían que calzar. Así es en la obra del Señor. Dios no va a ponerlo a nadie a bañarse en la arena y a jabonarse en la arena. Dios le va a poner junto a agua para que se higienice. La lección de la dirección del Espíritu Santo
en nuestro servicio es una que es imprescindible aprender, querido amigo y hermano en Cristo. Tenemos que aprender que la dirección del Espíritu Santo es imprescindible. No podemos prescindir. No podemos decir, no. Aquí yo lo que veo necesario en la obra es esto. No, el Espíritu Santo es el que dirige. El Espíritu Santo elige, dirige y guía a los siervos, a sus siervos, y lo hace a veces cerrando algunas puertas y abriendo otras conforme a su divino propósito. Dios no cierra caprichosamente las puertas, sino que Él tiene un propósito divino para cerrar una puerta y para abrir otra. El éxito de todo siervo del Señor dependerá de su espíritu sumiso y su oído atento a la voz de Dios. Alguna vez yo me he preguntado, ¿por qué Dios cerró la puerta al apóstol Pablo para que no vaya a Asia? ¿Acaso no tendría Dios pueblo en el Asia? ¿No tendría Dios propósitos de gracia, de misericordia para con los asiáticos? Claro que sí, Dios tenía almas en el Asia. Alguien anunció el mensaje allí, porque llegamos al libro de Apocalipsis y encontramos en los capítulos 2 y 3 7 cartas a 7 iglesias, cartas particulares a cada iglesia, de acuerdo a la particularidad espiritual de esa iglesia. Encontramos cartas a estas 7 iglesias en el Asia. Dios tenía pueblo allí. Estaban en esa región estas iglesias. Pero lo que pasa es que en los propósitos de Dios no era el campo de labor para el apóstol Pablo. Dios tenía otro campo de labor para el apóstol. El Espíritu le estaba cerrando puertas a cada lado, impulsándole y llevando hacia el lugar para el cual Él le había preparado, y en donde se encontraría con almas ejercitadas. Es bueno entender, amados hermanos, que el Espíritu Santo no solamente da los dones, las herramientas de servicio y de trabajo, sino también indica dónde debemos ejercer esos dones. Una puerta cerrada debe ser causa de profundo ejercicio en cada siervo de Dios. ¿Por qué el Señor o para qué el Señor me cerró la puerta? Notemos que los siervos de Dios, en este caso, no eran guiados ciegamente por las circunstancias, sino por el Espíritu de Dios. Dice claramente la Escritura con estos términos: les fue prohibido por el Espíritu. En otra ocasión, el Espíritu no se lo permitió. No tengo dudas de que las circunstancias acompañarían la dirección del Espíritu Santo, pero no eran las circunstancias las que direccionaban al Espíritu Santo para el servicio de los siervos. ¿Cuánta falta nos hace aprender estas verdades? No hemos comentado lo que acabamos de leer de esta hermosa conversión. Tanto se ha dicho, tanto hemos comentado. Vamos a seguir con este tema y vamos a tocar esta hermosa conversión de el carcelero de Filipo. Que Dios nos ayude a seguir meditando. Leamos una y otra vez
el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles.